Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. La economía mexicana está enfrentando un momento especial, inicio de sexenio. Ya sabemos que siempre los inicios de sexenio son malos, pero ¿qué tan malo es este en comparación con otros? ¿Y qué está pasando en la economía nacional? Yo quiero agradecer a Macario Esquetino, comentarista económico, autor de 15 libros sobre distintos temas, profesor del TEC de Monterrey, que haya aceptado esta conversación. Macario, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Macario, Gracias. a ver, hubo una contracción en el primer trimestre del 2019 en comparación con el último trimestre del 2018. Pero siempre es normal, ¿no?, que tengamos una contracción cuando inicia un gobierno. Es normal que la economía sea un poco más lenta a inicios de un nuevo gobierno por el cambio de administración, pero en este caso la contracción es más seria y esto es más o menos claro, es atribuible a decisiones del propio gobierno, la cancelación del aeropuerto, una política energética muy errática, y sobre todo el despido indiscriminado en el gobierno, que ha reducido mucho la capacidad de para actuar. Entonces la combinación es lo que hace un efecto más significativo que cualquier otra circunstancia previa. También tenemos una baja del gasto público. ¿Qué tanto incide esto? Esta baja del gasto público en parte es prevista, es decir, ellos lo habían definido en el presupuesto, pero están gastando abajo de lo que habían estimado, y creo que tiene mucho que ver con esta falta de capital humano producto de que despidieron a todos, no solo secretarios y subsecretarios, como es perfectamente normal, sino a prácticamente todos los que sabían que se tenía que hacer. Hablabas de la cancelación del aeropuerto. ¿Por qué afecta la cancelación del aeropuerto? Bueno, hay un efecto inmediato que tiene que ver con una obra de infraestructura muy grande que deja de trabajarse, y esto reduce inmediatamente la demanda de este tipo de bienes, pero adicionalmente la cancelación del aeropuerto para mí, y creo que para muchos, implica que el gobierno mexicano no tiene palabra. Es decir, algo que habían definido que iban a hacer se cancela sin ningún argumento de fondo. Esto pues pone nerviosos a inversionistas, y lo que hemos visto es que la inversión se ha venido frenando de manera muy significativa desde entonces, y esto tumba la economía. Ahora, no sé si fue en enero o en febrero, tuvimos el repunte más fuerte de la inversión fija bruta en mucho tiempo. Claro que después volvió a bajar en febrero. ¿Qué está pasando con la inversión? Esos brincos son de mes a mes, es decir, diciembre fue pésimo, y entonces enero parecía muy bueno comparado con el diciembre pésimo. Pero si uno compara año a año, el comportamiento claramente es negativo, y esto es lo que preocupa, porque no se me ocurre de dónde puede venir una reactivación. Si efectivamente los inversionistas perdieron la confianza, pues no van a volver a invertir en un buen rato. El consumo ha caído, el último dato que hay es de abril, se recupera tantito, pero el crecimiento en términos reales en ventas de ANTAD está en el orden del 2%, que no es una cosa espectacular, sobre todo porque en marzo fue negativo. Entonces, no veo yo de dónde puede recuperarse la economía. Ahora el presidente dice que la economía va requete bien. Sí. Eso digo, estoy citando, ¿eh? Sí, así exactamente lo dijo. El presidente creo que tiene la costumbre de dar datos inexactos, en muchos casos son mentiras claras, pero en el ¿No caso será que tiene otros datos? Él dice eso, que tiene otros datos, pero pues no se pueden tener otros datos cuando tienes agencias dedicadas a medir la economía y todas coinciden en algo que el presidente no quiere aceptar. Ese es problema de él, ¿no? Tenemos otra circunstancia. Se cancelaron las nuevas licitaciones internacionales, las licitaciones para inversiones en petróleo crudo, que pues eran una de las grandes esperanzas para el futuro de la producción petrolera de nuestro país. Tengo entendido que en esos casos Pemex puede recibir dinero de inversiones que hagan empresas privadas sin correr riesgo, porque si no fructifica la operación, pues Pemex no pierde absolutamente nada. Pero se cancelaron. ¿Qué tanto impacto tiene esto? Yo creo que tiene un impacto considerable, sobre todo a futuro, porque no solo son las de extracción de crudo, también de gas,
y se han cancelado las subastas para los renovables en producción de electricidad, sobre todo sol y viento. Y la combinación de esto lo que implica es que vamos a tener menos energía disponible hacia adelante. Otra vez es una señal de poco crecimiento. Ahora, la después. Comisión Federal de Electricidad ya dijo que sí va a hacer nuevas plantas de Pero de ciclo carbón. combinado. No, también de ciclo combinado de gas. Una de carbón y 5 de ciclo combinado. Pero regresamos, ya no las van a hacer empresas privadas, las va a hacer la Comisión Federal de Electricidad con deuda de pidiregas. ¿Qué significa eso? Los pidiregas, la palabrita esa significa proyectos de inversión relacionados al gasto, que son una forma de contratar deuda que no parezca deuda. Ya estrictamente se consideran en la deuda pública desde hace tiempo. Se utilizaron mucho durante el tiempo de Ernesto Zedillo para poder hacer Para saltarse los límites a la deuda pública. Exacto, ¿no? y poder construir plantas en particular de electricidad que nos hacían mucha falta en ese momento, pero también desde entonces se permitió la entrada de privados a producir, y esto es lo que ha dado el gran margen que tenemos hoy en electricidad, que se está contrayendo conforme la demanda crece, y la mejor solución que teníamos era este acceso de privados, en particular en renovables. La idea de que debe ser la Comisión Federal la que produzca la electricidad obedece a cuestiones estrictamente ideológicas, no hay ninguna razón económica o técnica por la cual debiera ser así. Había una serie de empresas privadas, estoy pensando en Iberdrola y otras empresas que habían construido plantas y que decían, nosotros tenemos recursos para construir más, si no quieren nuestro capital, pues nos podemos ir a otros países, ¿no? Sí, Iberdrola, Enel, varias empresas de países desarrollados que están muy interesados en, sobre todo, renovables, porque eso es lo que ha estado teniendo mucho éxito, pero pues si el gobierno no quiere, de hecho, por ejemplo, cualquier ciudadano podría poner en su casa los paneles solares para ahorrar electricidad y darle recursos a la Comisión Federal, pero eso requiere un medidor bidireccional. Comisión Federal es quien importa esos medidores, ha dejado de importarlos para que nadie pueda poner los paneles, porque ellos son los únicos que deben producir electricidad. Insisto, es un asunto ideológico propio de personas de edad avanzada como las que dirigen la Comisión Federal, pero que son absurdos en este momento. Pemex ha decidido gastar dinero, dice que 8,000 millones de dólares en 3 años para hacer una nueva refinería. ¿Es una buena inversión? No es una buena inversión, aun cuando se hiciera con esos números. No va a ser ni en 8,000 millones de dólares ni en 3 años, lo dijeron las empresas que saben. Pero dijo el presidente que él se cansa ganso, que en mayo del 2022 va a estar terminada. Sí, de hecho, lo que hizo para tratar de sostener su afirmación es cambiar las definiciones. Iba a ser una planta para más de 300,000 barriles diarios de gasolina a partir de petróleo pesado, y ya le movió y van a ser nomás 170,000, a ver si con eso le sale en 8,000 millones de dólares y en 3 años. Es una mala inversión hacer una refinería hoy en cualquier parte del mundo. Es peor en el caso de México porque no es un negocio. El gran negocio es sacar petróleo. En consecuencia, yo creo que Pemex debería concentrarse en eso. El propio presidente lo ha dicho que no hay mejor negocio que el petróleo crudo. Exacto, no sé por qué entonces quiere hacer gasolina, salvo otra vez por esta idea extraña de que necesitamos producir en México lo que consumimos en México, esta visión de soberanía económica que fue muy popular en México en los años 30, 40 del siglo pasado. Es que dicen que Donald Trump podría cerrarnos las válvulas de la gasolina y entonces el país tendría una enorme crisis. Pues no sé si pueda el señor Trump, él no controla las refinerías, no estamos hablando de un Pemex de Estados Unidos, allá son privados y eso es lo que uno tiene. De hecho, Pemex tiene una refinería allá y pues nadie le va a cerrar las llaves, ¿no? Dices que no se puede construir y que va a ser una refinería más pequeña. Eso es lo que dijo el presidente, iba a cambiarlo por una refinería más pequeña de 170,000. Ahora, se acaba de vender una refinería de Petrobras en Pasadena por 465 millones de dólares. Podríamos, con lo que se va a gastar en la nueva refinería de Dos Bocas, podríamos tener 16. 15, 16 refinerías de ese tamaño. Sí. Esa es de 120,000 barriles diarios, si no mal recuerdo. Multiplícale, hermano. O sea, te podrías tener 1,000,000 de barriles de capacidad comprando refinerías. Las hay en Houston disponibles desde hace tiempo. No estarían controladas por el sindicato de Pemex, lo cual también sería una gran noticia porque nos cuesta una fortuna ese sindicato. Pero, insisto, esto es ideológico. El señor presidente es profundamente ideológico y es ignorante
en materia económica de manera muy notoria. Dice el presidente que se va a tener un crecimiento del 4% promedio y que va a tener un pico de 6% en el 2024. ¿Qué opinas? Es poco probable, te decía Sergio, no veo de dónde, porque para crecer necesitas una de tres grandes bases: el consumo de la población, la inversión o el gasto público. El gasto público no está creciendo y no lo puede hacer porque no hay recaudación suficiente. Bueno, dice que va bien la recaudación, que está aumentando. Está abajo de lo que ellos estimaban, incluso ¿sí? En los datos de ellos mismos, están abajo en impuesto sobre la renta y en IVA. Han tenido fortuna en materia del impuesto especial, especialmente en gasolina, porque el gobierno anterior se los dejó lo más alto posible para que tuvieran margen ellos para jugar. Yo creo que parte de esta negociación que tuvieron con Peña Nieto para dejarlo tranquilo a él y a sus secuaces, y a cambio le dieron estas oportunidades. Entonces, gasto público no va a crecer, inversión no puede crecer porque los inversionistas no confían, después sobre todo de lo del aeropuerto, y quedaría solo el consumo. Pero la gente no está consumiendo, a pesar de que el ingreso real de las personas ha crecido en estos primeros meses, y esta es una buena noticia de este nuevo gobierno. La gente no está comprando. Dicen que tienen confianza en el gobierno, pero no se ve que la tengan mucho, porque en particular los bienes duraderos o durables no los están comprando. Los subsidios sociales no van a mejorar el poder de compra de los más pobres, de los ninis, y van a permitir un aumento en el consumo. Esa es la apuesta que tienen en el gobierno. Ignoro si esto va a ocurrir. No creo que esto sea sostenible en el tiempo, porque este gasto está siendo financiado con impuestos. En consecuencia, conforme ellos gasten más, vas a necesitar transferir más impuestos, y el gobierno mexicano no tiene margen, es uno de los que menos recaudan en el planeta. Entonces no tienen el dinero. La única solución que han tenido ahorita para repartir y para tener para su refinería es recortar gastos en muchas partes, lo cual, sumado a la incompetencia, pues nos ha dado el desabasto de gasolina, el problema de los libros de texto que muy probablemente no estén listos para septiembre o agosto, el problema de medicamentos. Entonces sí, ya hay una duda o una sospecha de que parte del incremento en los incendios forestales tiene que ver con la cancelación de empleo temporal que usaba el sistema forestal en México para tratar de evitar esto. Una pregunta personal. Sí, señor. Siempre me decían que Macario Schettino es un economista de izquierda. ¿Eres de izquierda? Pues mira, no sé, yo nunca me he podido ubicar bien en eso. Hay un libro que escribí en 96 que adoraron todos los de izquierda, se llamó Para reconstruir México. ¿Fuiste asesor en algún momento de Cuauhtémoc Cárdenas? Y de López Obrador. Cuando él era Obrador. Presidente del PRD, conocí su autoritarismo y preferí alejarme. Le presenté a Carlos Ursúa y creo que ellos han trabajado a gusto juntos. En 2007 publiqué un libro que se llamó 100 años de confusión, que la izquierda odió y la derecha le gustaba. Entonces, pues yo ahí sigo, hay que me etiqueten donde Como gusten. Pues sí. Macario Schettino, gracias por hablar gracias con a ti, nosotros. Sergio. Y a usted, amigo televidente, gracias también por vernos y escucharnos. Nos vemos la próxima.